De regreso en UTV Noticias, me da mucho gusto recibir aquí en el estudio a José Manuel Ripa Hueve, analista financiero. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, David. Oye, pues para que nos ayudes a entender un poquito, y te agradeceré el tiempo que nos dediques. ¿Qué pasa en estos momentos con la economía, con las finanzas, tanto a nivel global como a nivel nacional, cuando nos están diciendo que son muy importantes las decisiones que se han tomado durante estos días, por un lado, por parte del Banco de México y por el lado de Estados Unidos con la Fed, en tanto a los aumentos a las tasas de intereses, a las tasas de referencia, que bueno, fueron en distintas proporciones. Según sé, también la Fed ya lo había anunciado, había estado posponiéndolo lo más posible, pero al final en ambos se da este anuncio. ¿Qué significa todo esto? Y además, ¿cuáles son los efectos que podemos esperar? Pues mira, lo que aquí para el Banco de México, lo que significa el aumento de los 50 puntos base que aumentó a la tasa de referencia, es para contrarrestar cualquier efecto inflacionario que se pueda tener en el país y también para ayudar al tipo de cambio. Vimos que el tipo de cambio bajó casi 30 puntos después del anuncio del Banco de México del aumento, que es algo muy favorable para nosotros aquí en la frontera, ya que estamos viendo que seguía aumentando la tasa de interés. Lo que sí no nos ayuda es que al aumentar la tasa de interés de referencia, pues van a aumentar todos los costos. Aumentan los costos de los créditos hipotecarios, de los automóviles, posiblemente las tarjetas de crédito. También cada banco tendrá su propia política, a ver si los bancos absorben este aumento o lo van a traspasar a los consumidores. Pero todo va para arriba, todo nos va a venir costando más. Cuando Estados Unidos aumenta la tasa de interés, el Banco Federal, es para contrarrestar las presiones de inflación. Aquí en México es para contrarrestar la inflación, posible inflación, pero también para afectar el tipo de cambio. Entonces sí estamos en una desventaja a comparación de los Estados Unidos cuando hacemos los aumentos. ¿Qué hay justamente con ese tema, con el tipo de cambio? Porque se percibía, por lo menos en los primeros momentos posteriores al anuncio, como una recuperación de terreno por parte de nuestra moneda, de la moneda mexicana, y muchos no entendíamos, José Manuel, esta parte de cómo si suben las tasas de interés se da este fenómeno y al final deja de ser tan caro como lo hemos visto en los últimos días el dólar, por ejemplo. Sí, aquí hay dos cosas. Uno es el precio del petróleo, que aumentó, ya que la Organización de Exportadores de Petróleo anunciaron recortes en su producción. México va a estar recortando 100,000 barriles al día y eso ayudó a que subiera el precio del petróleo. Entonces tenemos eso, más aparte el aumento a la tasa de referencia por parte del Banco de México. Entonces eso apoya más al tipo de cambio, aunque sea por un tiempo limitado nada más. O sea, esto es temporal. Es temporal. ¿Y qué va a pasar después entonces? El peso se va a seguir devaluando, obviamente. El gobierno federal siempre utiliza la excusa que es por presiones externas, que todo dentro del país está bien. Sin embargo, no vemos que estén tomando decisiones para detonar la economía interna del país. A lo que me refiero es, aquí seguimos en Baja California esperando que el presidente pues nos designe una zona fronteriza especial, o mínimo que regresemos al esquema de una zona libre. Oye, mínimo un estímulo fiscal diferenciado, ¿no? Algo, sí, algo, que nos bajen el IVA, algo para poder atraer más inversión aquí al Estado, crear más fuentes de empleo. Y mientras que no se tomen esas decisiones, la economía no va a crecer. Estamos viendo que el CEPAL, que es la Comisión Económica de América Latina, ya primero había dicho que la economía de México, el Producto Interno Bruto, iba a crecer 2.2%. Hoy publicó que estiman el 1.9%. Entonces, un recorte tremendo. Es un recorte tremendo. Tenemos un conflicto también entre el Banco de México, aunque no lo quieren ver de tal manera, pero tenemos un conflicto entre el Banco de México y la Secretaría de Hacienda. El Banco de México quiere que se recorte aún más el presupuesto para el 2017. Pero ¿qué tanto más podemos recortarle al presupuesto si ya la economía nomás va a crecer el 1.9%? Digo, eso es lo que dicen. Yo diría que puede crecer hasta el 1.5% posiblemente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado qué vamos a estar recortando y realmente pienso yo que debemos empezar
a incentivar la inversión y que el gobierno ocupa empezar a invertir más en la infraestructura para detonar la economía. Ser más competitivos, por supuesto, Sí. el tema constante. Entonces, esto también tiene que ver con lo que ya platicamos en algún momento, con que el anuncio de la salida de Carstens a mediados del próximo año del Banco de México tiene que ver con este choque de ideas, con este choque de conceptos, tal vez. Yo diría que tiene algo que ver, aunque lo tratan de minorizar, pero el doctor Carstens también fue secretario de Hacienda, es un hombre muy preparado, y cuando él sugiere recortes al presupuesto, pues es para tratar de combatir tanto gasto del gobierno, tanta deuda, porque estamos viendo que también la deuda a comparación del Producto Interno Bruto del país está aumentando. Ahora, a mí no me alarma tanto que tengamos una deuda a comparación del PIB alta, siempre y cuando podamos detonar la economía, hacer crecer el Producto Interno Bruto un 2.5, 2.7 para empezar. Entonces, eso nos va a ayudar a bajar el porcentaje de la deuda. Estamos hablando ahorita mucho del efecto Trump. Desde que el presidente electo ganó las elecciones en Estados Unidos, hemos visto que la bolsa norteamericana ha estado cerrando en terreno positivo. Yo pienso que cuando detone la economía americana, nos debe de salpicar algo a la economía mexicana. Entonces sí veo que eso nos puede ayudar mucho una vez que se empiecen a ver estos cambios en la economía norteamericana. Pero tenemos que estar preparados nosotros aquí también. El tema del consumo interno, dicen que tuvo un saldo positivo, por lo menos la mayoría coinciden, aunque hay quienes critican ciertos elementos. Pero por lo que dices, veo que son muchos factores los que nos harían pensar que entonces el 2017 va a estar un tanto castigado. Por lo que mencionas, pero también te decía, viene un aumento a los servicios, a la luz, viene otro gasolinazo, al agua, a impuestos incluso municipales. Entonces, ya me diste parte de la respuesta, José Manuel, pero si tuvieras que resumir cómo va a ser la economía, cómo vamos a estar en materia financiera el próximo año, ¿qué me dirías? Muy complicado. Va a ser un año muy, muy complicado, porque aparte de todo eso vamos a empezar a ver el forcejeo de los precandidatos a la presidencia para las elecciones del 2018. Se nos viene también posiblemente 3 aumentos de la Fed, que ya nos están diciendo que el 2017 quizás aumenten 75 puntos base a su tasa de interés de referencia, lo cual significa que el Banco de México tendrá que reaccionar a eso también. Y hay que recordar una cosa, el motivo que el Banco de México está aumentando la tasa de interés de referencia es para mantener las inversiones en México, para que no exista una fuga de capitales y tengan que echar mano de la línea de crédito del Fondo Monetario Internacional. Las recomendaciones, ¿cuáles serían entonces en este momento? Sobre todo, José Manuel, para la ciudadanía, una que me parece obvia es tener mucho cuidado con los créditos. Mucho cuidado con los créditos, tratar de consumir aquí en México, eso en pesos, nos ayuda para detonar la economía, crear empleos. Obviamente también poder comprar de los comercios formales, no de la informalidad. Claro. Ya que la informalidad fue creo que el 23 o el 25% del Producto Interno Bruto. Entonces hay que empezar a buscar más los comercios formales y que los comercios formales sean competitivos también, dando productos de calidad a los consumidores. Sí, y todo lo que ello representa para nosotros como consumidores, pero también porque pagan impuestos, porque se convierte en una aportación que resulta en beneficio de la ciudadanía, entre otras cosas. José Manuel, muchísimas gracias. Creo que es un tema que nos va a dar para que te volvamos a invitar muy pronto y sigamos entendiendo qué es lo que viene, cuáles son los factores que influyen y por qué es tan importante también hablar de estos temas. No son cosa de grupos, es cosa creo que de todos. Sí. Muchísimas gracias, José Manuel. A ti, David. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Es José Manuel Ripa Hueve, analista financiero. Hacemos una pausa y volvemos. Quédese con nosotros aquí en UTV Noticias.